Bueno, hoy vamos al estudio bíblico sobre la Trinidad. Trinidad, unidad compuesta divina. El término Trinidad, esa palabra como tal, no está en la Biblia, no se encuentra en la Biblia. Pero por revelación en la misma Biblia, que es la palabra de Dios, claramente evidenciamos a un Dios en tres personas. Y la Biblia le llama a esas tres personas de la Trinidad, le llama el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que hay una unidad compuesta en la divinidad. Se lo quiero repetir. En la divinidad hay una unidad, pero es una unidad compuesta. Es una unidad compuesta. Esto de la unidad compuesta es algo muy común en el hebreo, y eso es lo que vamos a estudiar ahora. En el hebreo el término ejad, que traduce como una unidad compuesta por la unión de varias partes o elementos. Entonces, el término hebreo es ejad para la unidad compuesta, que es la unión de varias partes o elementos. En este caso, hablando de la Trinidad, la unión de tres personas, la unidad de tres personas. En el hebreo es ejad. Génesis 2:24, para que miremos allí. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces mire que aquí nos dice la escritura que el hombre dejará a papá y a mamá. Este dejar a papá y mamá no es olvidarse de los padres, no. Es priorizar la relación de pareja, que es diferente a abandonar a los padres. Los padres nunca debemos de abandonarlos. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, dejar a papá y mamá no es olvidarse de ellos, no, para nada. Dejar a papá y mamá, tanto el esposo, el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, es priorizar la relación de pareja por encima de las demás. Se unirá a su pareja, el hombre, y serán una sola carne. Cuando un hombre y una mujer se casan, espiritualmente son uno solo, son una sola, es una institución. Pero en este caso es una institución, una unidad, el matrimonio, la pareja que se casa, una unidad compuesta de un hombre y de una mujer. Entonces aquí la palabra "y serán una sola carne" nos está hablando de la palabra ejad. Y se unirá, la palabra unirá a su mujer, es una unidad compuesta. Bendito es el Señor. Esta unidad compuesta es muy común en el idioma hebreo. Está otra palabra en el hebreo que es yahid, pero esa palabra para unidad es diferente a la ejad, porque yahid significa único pero en singular. O sea, no es una unidad compuesta, sino que es único en singular, que es diferente al término ejad, que es el que se utiliza para la unidad compuesta en Dios, o en este caso en la relación de un hombre y una mujer que se casan. Los dos serán una sola carne. La Trinidad es un Dios manifestado en tres personas, ejad. Bendito es el Señor. Como la palabra Trinidad como tal no aparece en la Biblia, pero la Trinidad se ve por revelación en la Escritura. Vemos que hubo un primer concilio en Jerusalén, y ese es el primer concilio de la iglesia cristiana, y está en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Lo dejo allí para que lo lea en su casa, porque luego vinieron otros concilios. Y el término Trinidad ya quedó totalmente fundamentado en el concilio de Nicea.
donde se reunieron esos primeros padres de la iglesia cristiana de los primeros siglos, unidos a ellos los primeros padres de la iglesia que fueron los primeros discípulos, los apóstoles del Señor Jesús. Pero también en el año 325 los líderes cristianos, los hombres de Dios, los padres de la iglesia de los primeros siglos se reunieron y se llama el concilio de Nicea. También en el concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. ¿Qué pasó? La iglesia, los padres de la iglesia se reunieron para hablar sobre este tema de la Trinidad, porque habían salido muchas doctrinas erradas. Por ejemplo, lo que se conoce como el monarquismo modalista, que en la defensa de ese Dios dijeron de que Dios no es tres personas, sino que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una manifestación del único Dios verdadero, pero que no son tres personas. Entonces ese es lo que se conoce como el monarquismo modalista. El otro es el monarquismo, se me olvidó la palabrita. El otro monarquismo tenía que ver donde consideraban a Dios, pero que Jesucristo lo miraban como una persona, mas no como una divinidad. Otros miraban a Cristo como una divinidad, pero una divinidad que fue hecha. O sea, Dios, el Padre, creó al Hijo y lo hizo Dios. Después de crearlo, le dio Dios. Entonces, por eso, como habían todas estas herejías, entonces se llama el monarquismo dinámico. Ya me acordé, gracias a Dios, Señor, gracias por la memoria. Monarquismo dinámico, que hablaba de esto. Ahí viene un hombre que se llama Arrio, y ahí se llama el arrianismo, que fueron personas que fueron declarados herejes, tanto ellos como también sus enseñanzas. De ahí donde viene Sabelio, que es el iniciador de todo este movimiento de que Dios no es trino, sino que Dios es unicitario. O sea, solo Dios es el nombre de Jesús, y toma forma del Padre, y toma forma del Espíritu Santo, y toma forma del Hijo, pero que no son tres personas, sino tres modos de la manifestación de Dios. Sabelianismo también fue declarado hereje, porque entonces en ese tiempo fue difícil, hermano, que salieron todas estas doctrinas, todas estas herejías, y a los padres de la iglesia les tocó que reunirse, organizar y traer sanidad a la iglesia, pero también traer fundamento a la iglesia, protección a la iglesia doctrinalmente. Y eso hoy día sí que se necesita, guardar la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces ya sabemos que en el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla ya quedó totalmente fundamentada lo que es el término de Trinidad. O sea que la Trinidad tiene 17 siglos, el término Trinidad, y lo que significa la Trinidad está en la Biblia, pero el término como tal, la palabra Trinidad, ya tiene 17 siglos de historia en el cristianismo. Mire, la Trinidad es parte de la doctrina fundamental del cristianismo puro, de las sanas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde Cristo es Dios y el Espíritu Santo también se sustentó que es Dios en estos dos concilios. Ahorita vamos a lo que es la pluralidad en la divinidad. Entonces ya sabemos que la Trinidad es una unidad compuesta, ejad, mas no la palabra yahid. Yahid es una palabra único en singular, pero ejad es una palabra de unidad compuesta. Bendito es el Señor. Génesis 1:1. Eso como una introducción, hacer una reseña histórica, porque bueno, vamos a estudiar palabra de Dios, pero en abundancia. Génesis 1:1. ¿Qué dice la escritura? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, el Dios Todopoderoso creó los cielos y la tierra, y el nombre
para Dios en el hebreo, en Génesis 1:1, es la palabra hebrea Elohim, y yo ya se lo he enseñado. Elohim. Y el término hebreo Elohim significa, mire lo que traduce Elohim, significa dioses. Entonces, aparentemente esto es una contradicción, porque ¿cómo así que hablamos de un Dios, pero su nombre, Elohim, de hecho el primero que aparece en la Biblia, Elohim, significa dioses? Entonces, ¿cómo así que dioses? ¿Es que entonces son varios dioses? No, no, para nada. Como bien sabemos, solo hay un Dios. Pregunto, ¿cuántos dioses hay? Hay un solo Dios, no son varios dioses. La Trinidad no es triteísmo. La Trinidad no son tres dioses. No, es una unidad compuesta. Acuérdense el término hebreo Ejad, unidad, un solo Dios. Pero está compuesta de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Vamos a Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, que no haya confusión. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. Hay un solo Dios. Y aquí en el Shemat del pueblo judío de Israel es claro: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno. Romanos 3:20. Quiero verlo también en el Nuevo Testamento. Romanos 3:20. Porque Dios es uno. Mire aquí claro. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pero aquí claramente nos muestra en el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo Testamento, que Dios es uno. Dios es uno. Como Dios es uno y el nombre de Dios Elohim significa dioses, se descarta la idea de muchos dioses, sino que en Dios hay una pluralidad divina. ¿Qué significa plural? Más de uno, ¿no? Más de uno. Entonces, como claramente Dios es uno, y Elohim, ese nombre de Dios en Génesis 1:1, donde empieza la Biblia, traduce dioses. Entonces claramente aquí nos habla de una unidad compuesta, porque Dios es uno, no son varios dioses, ni tres, ni dos, ni cuatro. No, Dios es uno solo. Pero como su nombre significa dioses, entonces aquí lo que nos está hablando por revelación la escritura bíblica es que en Dios hay una pluralidad divina. Usted y yo ya sabemos que es Trinidad. Vamos a estudiarla luego progresivamente, cómo vemos que en Dios hay tres personas. Pero para seguir en donde está la predicación en este momento, en Dios hay una pluralidad divina. Gloria a Dios. Es decir, una unidad compuesta. Ejad en hebreo. Vamos a estudiarlo. Génesis 1:26. Dice así: entonces dijo Dios. ¿Dios es qué? Es uno. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. Ya que uno dice, bueno, ¿cómo Dios está hablando hacia Él mismo y Él mismo se va a decir hagamos? Si dice hagamos, es porque allí hay más de una persona. Pero quien dijo hagamos es Dios mismo. O sea que este Dios está hablando con otras personas, los cuales son Dios también, porque Dios es uno, una unidad compuesta. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué dijo Dios cuando hizo al hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando Dios? No estaba hablando con los animales, porque usted y yo no tenemos la imagen ni semejanza de un chimpancé, ni de un caballo. Usted y yo somos imagen y semejanza de Dios. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Entonces aquí Dios no estaba hablando con los animales por los cuales ya aquí los había creado. Otros dicen
Otros dicen que no, que aquí Dios estaba hablando con lo que le llaman los ángeles, que hay una corte celestial. ¿Usted ha escuchado esa predicación de la corte celestial? Esa doctrina, tenga cuidado con eso, que hay una corte celestial. Entonces, que Dios está hablando con esa corte celestial que Él formó, y que a esa corte celestial Dios le dio el poder también de crear. No, el hombre es hecho imagen y semejanza de Dios. Nosotros no somos un híbrido en cuanto a la imagen y semejanza de Dios y de ángeles. No, nosotros no somos un híbrido. Nosotros no somos un Frankenstein que tiene de Dios y que tiene de ángeles no. La imagen y la semejanza del hombre solamente viene y fue dada por Dios. Usted es imagen y semejanza de Dios, no de Dios y los ángeles. Aquí Dios no está hablando con los ángeles ni con la corte celestial. Aquí Dios está hablando consigo mismo, porque en Dios hay tres personas. En Dios hay una unidad. Dios es uno manifestado en tres personalidades. ¿Cuántos están entendiendo? Génesis 11, 5 al 7. Dice así: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno. Quiero parar allí. El pueblo es uno. Aquí también es el término ejad. El pueblo, ¿cuántos pueblos son? Uno solo. Pero ¿cuántos hacen parte de ese pueblo? Bueno, todos los acá en el tiempo de Babel. O sea, muchas personas hacían un solo pueblo. La palabra ejad, una unidad compuesta. Aquí está hablando del pueblo. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Es lo que nos muestra aquí la palabra de Dios. El hombre en el tiempo de la torre de Babel, allá en Babel, el hombre estaba levantando una torre que llegara, dice, hasta el cielo. O sea, el hombre por este tiempo, eso se llama la ideología del humanismo. El humanismo, una cosa es ser humano, tener humanidad, y otra cosa es el humanismo. Son dos cosas diferentes. Humanismo es una ideología política donde lo que hace es exaltar la figura del hombre. Y en este tiempo, pero eso no es nada nuevo. Mire, acá está, en el tiempo de Babel. Entonces el hombre que estaba exaltando su figura y diciendo: Dios, no necesitamos de ti, tenemos la capacidad de ser igual a ti, tanto que construimos una torre que llegue hasta el cielo. Imagínate, o sea, queremos ser igual a Dios. Lo mismo que Satanás colocó engañando a Eva y Adán, sino que seréis iguales a Dios el día que comiereis del fruto. O sea, Satanás siempre ha engañado al ser humano, haciéndole creer que no necesita de Dios, que puede ser Dios. Siempre Satanás ha engañado a las personas con eso. Y Dios ve que el hombre estaba lleno de maldad, lleno de iniquidad. Y Dios dice: descendamos y confundamos. Dios, uno. Pero ese Dios se manifiesta en tres personas. Aquí no nos dice todavía las tres personas, ¿no? Dice: descendamos y confundamos. O sea que en Dios, en la divinidad, hay una pluralidad. Dice: descendamos, y dice: confundamos. ¿Quién va a descender y quién va a confundir? Dios. Pero está hablando en plural, o sea, más de uno. Bendito es el Señor. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Está hablando Dios, Dios es uno. Pero luego dice: ¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios por Isaías. Hoy dice el Señor: heme aquí, envíalo a él. Isaías escuchó la voz del Señor y Dios le dijo: ¿y quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá? Está hablando Dios. Pero luego dice: ¿y quién irá por nosotros? Dios está hablando y dice Dios: ¿a quién enviaré?
¿Y quién irá por nosotros? O sea que en Dios hay una pluralidad, la pluralidad divina. Ya en el Antiguo Testamento se anticipa una clara revelación de la Trinidad, que tiene su forma más completa en el Nuevo Testamento. Es decir, que el Nuevo Testamento cobra mayor luz, cobra su luz plena, lo que es la doctrina de la Trinidad. Pero no quiere decir que en el Antiguo Testamento ya no hayan vislumbres de la Trinidad. No lo hay, porque es que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Dios no cambia, es el mismo. ¿Cuántos están entendiendo la palabra del Señor? Amén. Por ejemplo, Isaías 63, 9 al 10. Dice así: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor, y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero cuando usted sigue leyendo el contexto, luego Dios miró a su pueblo y envió a Moisés para liberar a su pueblo de Egipto. Pero quiero hacer énfasis en los versículos 9 y 10 de la Trinidad. Lo otro ya tiene que ver con la redención del pueblo de Israel de parte de Dios allá en Egipto. Entonces nos dice aquí la escritura que en toda angustia de ellos Él fue angustiado. O sea, cuando el pueblo de Israel estaba ya esclavizado, angustiado, así como el pueblo de Israel era esclavo y estaban afligidos, el Señor también se afligía y sentía dolor por su pueblo. Mi amado, lo que a ti te duele, a Dios le duele. Lo que a ti te pasa, Dios tiene cuidado, tanto para sentir lo que estás viviendo, pero también tiene cuidado para responder a tu necesidad. En toda la angustia de ellos Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió. El ángel de su faz quiere decir que la presencia de Jehová, la presencia de Dios estaba con ellos. Aquí nos está hablando de Dios el Padre, y nos dice que los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. O sea, Dios sacó a su pueblo con mano poderosa de Egipto. De allá Dios los sacó y los llevó a la tierra prometida con mano poderosa, Dios el Padre. Pero ¿qué dice el versículo 10? Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Mire, entonces aquí ya me habla de dos personas de la Trinidad: uno Dios el Padre y otro el Espíritu Santo. ¿A quién hicieron enojar? Al Espíritu Santo. Yo pregunto, si yo cojo una silla y la tiro al piso, ¿será que esa silla se enoja? No. Si hay un cable de energía pelado y yo lo cojo y lo rastrillo, ¿será que ese cable de energía se va a enojar? Me va a decir usted: ¿por qué me está arrastrando en el piso? No, lo que hace es que me pasa corriente, eso sí. Pero el cable de energía no se va a enojar, él no me va a gritar, no, porque es una fuerza. Y hay denominaciones como los llamados testigos de Jehová, que es una doctrina falsa, o sea, es una secta falsa, donde dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Fuerza activa es la energía. Fuerza activa es la corriente de un río. El Espíritu Santo nos dice que se enojó. ¿Quiénes son los que se enojan? A ver, yo le voy a preguntar a usted: ¿usted se ha enojado? Sí. Entonces, ¿por qué se ha enojado? Porque usted es una persona. ¿Quiénes son los que se enojan? Las personas. Y aquí nos dice que hicieron enojar a su Santo Espíritu, por los cuales se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. ¿Quién se enojó? El Espíritu Santo. Bueno. Y muestra el Espíritu Santo como una persona, porque me habla que el Espíritu Santo se enojó, lo hicieron enojar.
Y los únicos que se enojan y les da rabia es a usted y a mí, porque somos seres humanos, a los seres humanos en general. Entonces, aquí, ¿de quién me está hablando Isaías 63, 9 y 10? De Dios el Padre. ¿Y de quién? Del Espíritu Santo, el cual es Dios también. Gloria a Jesús. Sigamos acá. Isaías 48, 16. Y este es poderoso. Son muchos más, pero traje estos para que me quede la prédica, hermano. Me faltan todavía hora y media por la predicación. Dice así: acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Aquí sí, en Isaías 48, 16 sí vemos la Trinidad. Nos dice que allí estaba yo, y nos dice que no habló en secreto. Ese que estaba allí y que no habló en secreto me está hablando del Verbo divino. O sea, del Hijo antes de encarnarse. O sea, el Cristo preexistente. Y este Cristo preexistente claramente dice que Él estaba allí. Y luego dice, y ahora me envió Jehová el Señor. Ahí está hablando del Padre Celestial, que fue quien lo envió en ese momento. Y luego me dice también, y su Espíritu. O sea que aquí en Isaías 48, 16, el Hijo, el Cristo preexistente, es el enviado, y quien lo envía es el Padre, Dios, y el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Relación de la Trinidad en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Vamos a entrar ahorita, después de haber estudiado lo que es la pluralidad en la divinidad. Vamos a ver esta relación del Antiguo y con el Nuevo Testamento con respecto a la Trinidad. Se nos muestra en el Antiguo Testamento a Jehová como el Redentor y el Salvador. Vamos a verlo. Job 19, 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Vemos que la Escritura nos habla de Dios. Y Job está diciendo, yo sé que mi Redentor vive. O sea que él está viendo a Dios en el Antiguo Testamento como su Redentor, como su Salvador, su Redentor. ¿Dónde más aparece? Isaías 41, 14. Dice así: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Bueno. Gusano de Jacob, o sea, a ese pueblo que está en proceso, que está en ese proceso de transformación. ¿Qué hace un gusano? Se transforma y termina siendo una hermosa y bella mariposa. Entonces diciendo Dios a su pueblo, ¿cierto? Gusano de Jacob, o sea, ustedes van a ser transformados. O vosotros, los pocos de Israel. Y Dios está diciendo a su pueblo, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. Entonces vemos claramente que en el Antiguo Testamento se nos revela a Dios como el Salvador y el Redentor de su pueblo. Ahora, en el Nuevo Testamento es el Hijo eterno de Dios quien opera como Redentor y Salvador. O sea,
lo que hacía el Padre Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento, ahora lo hace es el Hijo. Ese Hijo eterno, ese Verbo divino que se encarnó. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vamos a verlo, Filipenses 3:20. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pregunto, ¿quién es el Salvador de la humanidad? ¿Quién es el Salvador de tu alma? ¿Quién es el Salvador de la iglesia? Jesucristo el Señor. Bendito sea el Rey. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La Biblia es clara y aquí se nos muestra a Cristo Jesús, gracias a su sacrificio en la cruz del Calvario, sacrificio que nos provisiona perdón de pecados y las riquezas de su gracia, es decir, la herencia en el reino de los cielos, la salvación y la vida eterna, el ser libres de la condenación, heredar el reino de Dios. Esas son las riquezas de su gracia. ¿Qué nos dice la Escritura? Que en Cristo Jesús tenemos redención por su sacrificio. Es decir, que Cristo Jesús ahora es nuestro redentor. Él nos redimió de la maldición de la ley, porque por medio de la ley de Moisés, el pacto mosaico, como es por obras, nadie puede ser salvo. Por eso somos salvos, es por gracia mediante la fe. O sea que es gratuita la salvación. Solo con la fe en el Señor Jesucristo, mi amado, nos basta y nos sobra para ser salvos. Porque su sacrificio nos ha redimido, nos redimió de la condenación. Bendito es el Señor. Vamos a ver otra relación, tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que tiene que ver con la Trinidad. En el Antiguo Testamento, la presencia de Jehová Dios, la presencia del Señor, vive en medio de su pueblo y en aquellos que le temen. Salmo 72:4. Dice así: pero un momentico, veo aquí. Vamos a Isaías mejor. Isaías 57:15. Isaías 57:15. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. Entonces aquí claramente nos muestra la palabra del Señor que Dios vive en medio de aquel que tiene
su corazón quebrantado, que es humilde de espíritu. Dios en ese pueblo y en aquellos que tienen este tipo de corazón, Dios vive en medio de ellos. Dios está presente en medio de ellos. Tan presente está que nos dice la escritura que está allí para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces Dios en el Antiguo Testamento está y vive en medio de su pueblo, pero también en medio de aquellos que le temen. Ahora, en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo que habita en la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice así: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces vemos ya que en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo el que vive en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios, y vive en medio del corazón de cada creyente. Romanos 8, 9 al 11. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nos dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, o sea, no es de Cristo. ¿Y quiénes son los que tienen el Espíritu de Cristo? Los que han recibido la tenencia del Espíritu Santo, es decir, los cristianos, los creyentes, usted y yo como hombres y mujeres de fe. Pero también nos dice aquí la palabra del Señor que así como el Espíritu de Dios levantó de los muertos a Jesús, y ese Espíritu mora en nosotros, entonces ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos al tercer día, también ese Espíritu es el que va a vivificarnos, o sea, va a levantarnos de entre los muertos, porque cuando el Señor venga por su pueblo en el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los creyentes que físicamente estén vivos, como la carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos, esos cuerpos físicos también serán transformados en cuerpos espirituales gloriosos. Y juntos recibiremos al Señor en el aire y estaremos en su presencia por la eternidad. ¿Cuánto lo creen? Y luego venimos con el Señor en la segunda venida y se establecerá el reino milenial de Cristo. Y nos dice la Escritura que el Señor le dio facultad de juzgar a aquellos que estaban sentados en esos tronos. Gloria a Jesús, al Señor. En el Nuevo Testamento, el Padre envía al Hijo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos aquí que el Padre
es el que envía al Hijo. Vamos a Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En estos dos pasajes bíblicos claramente nos dice que Dios el Padre envió a su Hijo. Dios el Padre, ¿dónde está Dios el Padre? En el cielo. ¿A quién envió? Al Hijo. No vino él mismo. El que se encarnó no fue el Padre, ni tampoco el Espíritu Santo. El que se encarnó fue el Hijo. Fue el Hijo el que asumió el rol de la encarnación para redimirnos a nosotros. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Si el que envió a su Hijo es porque ese Dios hace la función de ¿qué? De Padre. Él es el Padre. Envió a su Hijo, nacido de mujer. El Hijo nació de mujer. Ese Hijo se encarnó porque él era el Verbo divino. Dios se hizo carne y vino, nació de mujer, en este caso la Virgen María, y nació bajo y conforme a la ley de Moisés. Lo hizo Jesús. Pero todo aquel que tiene la fe en el Señor Jesucristo, ya en Cristo Jesús hemos cumplido toda la ley. Eso dice la Escritura. ¿Cuánto lo creen? Amén. Entonces vemos que aquí el Padre envía al Hijo, pero ahora el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo, porque es una unidad compuesta, perfecta, indivisible, permanece unida. Aunque es una unidad compuesta de tres personas, hay tres personas en la divinidad, hermano, es perfecta esa unión. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire que Jesús, el Hijo, está hablando que el Consolador, quien es el Espíritu Santo, lo va a enviar el Padre, y que ese Espíritu Santo enviado por el Padre viene en nombre de Cristo Jesús. Aquí claramente vemos lo que es la Trinidad en unidad. Dios es un Dios trino y uno. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, viene en el nombre de Cristo. En Juan 14:26 es el Padre el que envía al Espíritu Santo. Pero en Juan 15:26 dice que cuando venga el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien Cristo enviará del Padre, o sea, del cielo de Dios. ¿Quién es el que envía al Consolador, al Espíritu Santo en Juan 15:26? El Hijo. El Hijo, claramente lo dice. Pero cuando venga el Consolador, está hablando Jesús, el Hijo de Dios, a quien yo, Jesucristo, está hablando en primera persona, os enviaré del Padre. Entonces, ¿quién envió al Espíritu Santo? El Padre, pero también lo envió el Hijo. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. El Padre habla al Hijo, Marcos 1:11. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Padre está en el cielo, el Hijo está encarnado, viviendo en la tierra. Y aquí esta voz de los cielos
Dice, tú eres mi hijo amado. Si le dice, tú eres mi hijo, quiere decir que la voz del cielo, que la voz de que se escucha del cielo es el Padre. Porque dice, tú eres mi hijo. Y en ti tengo complacencia, nos dice la escritura. O sea que en Marcos 1:11 el Padre habla del Hijo, le habla al Hijo, dice del Hijo. Ahora el Hijo también habla del Padre. ¿Dónde? Marcos 11, 25 al 27. Imagínate, volvamos allí a Marcos Marcos 1:11. Ahí. Imagínate, entonces aquí los que tienen el sabelianismo, o sea, los unicitarios, o teológicamente se le llama monarquismo modalista. Ese es como el término teológico de ellos. Imagínate entonces aquí el Hijo, Jesús, el encarnado, siendo ventrílocuo. Porque está haciendo ventriloquía. Porque si no son tres personas, entonces está haciendo ventriloquía cuando está en la tierra. Entonces imagínate, dice esos modos, ¿no? Es que en ese momento el Hijo habló del cielo y tomó modo del Padre en el cielo, pero si estaba en la tierra, encarnado. Dios encarnado no podía estar en otro lugar. Si estaba en un lugar no podía estar otro. ¿Por qué? Porque el cuerpo se lo impedía, no podía. Bueno, bendito es el Señor. Ahora estamos en Marcos 11, 25 al 27. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Marcos 11, 25 al 27. ¿Quién está hablando ahorita del Padre? El Hijo. El Hijo habla del Padre. Vamos a mirarlo allí. Si alguien tiene contra alguno, estando en oración, nos dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. Mire, el Hijo está hablando del Padre. Y el Hijo está en la tierra hablándole a sus discípulos, a las personas que le están escuchando, y está hablando del Padre, haciendo referencia a que está en el cielo, porque se está orando en la tierra, y lo que oramos en la tierra, ¿a dónde sube? Al cielo, y en el cielo está el Padre, claramente. Entonces vemos que aquí el Hijo habla ¿de quién? Habla del Padre. Bendito es el Señor. Y el Espíritu Santo dirigiéndose a Dios en medio del corazón de los creyentes. Romanos 8:26. Entonces, el Padre habla del Hijo, Marcos 1:11. El Hijo habla del Padre, Marcos 11, 25 al 27. Y en Romanos 8:26, el Espíritu Santo se dirige a Dios. Y el Espíritu Santo está en medio de la iglesia. Dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿A quién es que le oramos nosotros? A Dios. Pero ¿cómo debemos de orar como conviene? No sabemos. Pero el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones, que vive en el corazón de la iglesia, Él intercede, o sea, ora con gemidos indecibles a Dios, a quien usted y yo oramos. O sea que aquí el Espíritu Santo se está dirigiendo a Dios en intercesión, por medio de la oración intercesora. Gloria a Jesús. Vamos a Mateo 3, 16, 17.
Y ya vamos por aquí, ya casi vamos terminando. Mateo 3, 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el bautismo de Jesús vemos claramente la Trinidad, la unidad compuesta, la pluralidad divina, que ya sabemos que son tres personas en esa pluralidad divina, en esa unidad compuesta divina. Unidad porque es un solo Dios, pero compuesta porque es de la persona del Padre, la persona del Hijo y de la persona del Espíritu Santo. Y aquí en el bautismo de Jesús están las tres personas, claramente. El que se está bautizando es el Hijo, el Verbo encarnado, el Emmanuel, el Dios con nosotros. El que habla del cielo es el Padre, y que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero claramente vemos que el Hijo está en la tierra y el Padre está en los cielos. Y el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús en una manifestación, aquí nos dice, como paloma. O sea que ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la gran comisión vemos también la Trinidad. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, saliendo de Jerusalén, que la gente conozca del Dios único y verdadero, del Dios de Israel. Y una vez se hagan creyentes, sean discípulos, los bautizan en el nombre, no nombres, nombre porque es un solo Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma bautismal que el Señor Jesús nos dio para nosotros. Y también vemos a las tres personas en tres pasajes bíblicos. Son muchos más, pero solo les traje tres y aquí terminamos, donde vemos claramente la Trinidad. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Mire, nos está hablando primero en el versículo 4 del Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el que da los dones es la persona del Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios, muchos ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, ¿qué? Es el mismo. Y aquí vemos las tres personas: el Espíritu Santo impartiendo los dones, el Señor Jesucristo dando los ministerios y Dios el Padre operando sus sanidades, sus milagros, porque Dios es un Dios de milagros, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen? Primera de Pedro 1:2. Dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es claro, mi amado. La palabra de Dios es clara. Es que el que no entiende la Trinidad es porque está entendiéndola, quiere entenderla o la está mirando desde la razón y la lógica. Y bajo la razón y la lógica, tres no es uno, ni uno es tres. En la lógica y en la razón, uno es uno y tres son tres. Pero esto no es por razón ni por lógica, esto es por revelación de la palabra de Dios.
Y aquí en Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia, el previo conocimiento de Dios el Padre. Pero nos dice que también fuimos elegidos en santificación del Espíritu. Y fuimos elegidos para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. O sea que aquí vemos las tres personas de la Trinidad, de esa unidad compuesta divina. Y por último, Segunda de Corintios 13:14. Y aquí terminamos. Si quiere puede irse colocando en pie. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Mire esta bendición tan grande y maravillosa. La gracia del Señor Jesucristo, porque Él es el Redentor, y por su sacrificio y por gracia, por la fe en su sacrificio es que somos salvos. El amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y la comunión con el Espíritu Santo, porque ahora es el Espíritu Santo el que vive en medio de la iglesia, y a través del Espíritu Santo estamos en comunión con Dios el Señor. Papá Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. La Trinidad, esa unidad compuesta divina, ese Dios manifestado en tres personas, no se percibe ni por la razón ni por la lógica, se recibe por revelación. Y es claro que la palabra de Dios no fue escrita por sabiduría humana, sino que los biblistas, los hombres de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso quien lee la Biblia en su mente racional, en su lógica, no va a entender a Dios, no va a conocer a Dios. A Dios se le recibe por fe, por revelación del Espíritu Santo por medio de su palabra. Y la palabra de Dios es clara: Dios es uno, Dios es uno, Dios es un solo Dios, pero manifestado en tres personas, porque en Dios hay una unidad compuesta. En el hebreo, ejad, ejad, ejad. Dios manifestado en tres personas que son y hacen el único Dios. Son el único Dios, el Dios que es uno. Señor amado, gracias por tu palabra. Y la doctrina de la Trinidad, Señor, ha sido perseguida por herejes que han estado en toda la historia del cristianismo, Señor, sacando doctrinas totalmente contrarias a lo que Dios nos enseña en su palabra. Por eso guarda nuestro corazón de toda doctrina de hombres, de toda doctrina demoníaca, de toda secta de error que con el engaño, Señor bendito Dios, coloca vendas mágicas en los hombres y en las mujeres, para que no vean la revelación de Dios, para que no vean ese Dios que es uno solo, manifestado en tres personas, porque hay una pluralidad en la divinidad, y esa pluralidad es de la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, el cual es Dios. Te damos la gloria, la alabanza y la adoración a ti, y que este mensaje sirva para edificarnos a nosotros como creyentes, Señor amado, y que sirva para, Señor, darle luz a aquellos que están en tinieblas doctrinales, darle luz a aquellos que están, Señor, en todo monarquismo dinámico y en todo monarquismo, Señor Jesucristo, modalista, aquellos que están, Señor bendito Dios, Padre amado, que no creen, Señor, en esta manifestación de Dios en tres personas. Señor, que seas tú revelándote, que seas tú tocándolos, que seas tú quitando toda, Señor, toda tiniebla doctrinal de sus vidas, de sus corazones, de su mente, y que vengan a conocer este Dios santo, maravilloso, ese Dios de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Alabado y exaltado sea el nombre del único Dios verdadero. Te alabamos y te exaltamos, Señor Jesucristo. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso.